Bienvenidos a Selfie a los 30, un podcast que busca ser el retrato de una generación, esa que tiene hoy alrededor de los 30 años. Y es que dicen que los jóvenes actuales son muy blanditos, una generación de cristal que casi ni se tienen piante un soplido porque yo a tu edad lo tuve más difícil. Pero algo estará ocurriendo. Nuestra juventud bate récords de consumo de ansiolíticos y antidepresivos y el suicidio se encuentra entre sus principales causas de muerte. Quién sabe si es la precariedad o esta sociedad virtual de acoso en redes o de compararnos con las vidas tan maravillosas que parecen llevar otros en el escaparate público. Y frente a los pesares del alma, frente a las preguntas existenciales, existen muchas vías de recogimiento o escape. Aquello que parecía poco común en un país secularizado como España, como la fe, vuelve a abrirse paso en busca de un sentido de la trascendencia. Otros jóvenes canalizan sus inquietudes a través de filosofías de vida como las terapias naturales. Y para un último grupo, este debe acudir a psicoterapia forzosamente para entenderse mejor a sí mismo o para sanar sus pesares. Así que hoy en Selfie a los 30 retratamos la espiritualidad. Selfie a los 30, un podcast de Estefanía Molina. Y para este episodio tenemos aquí a tres perfiles muy distintos que yo creo que van a dar mucho juego entre ellos y aunque vienen de tradiciones o de formas de entender el mundo diferentes, a mí me parece que vamos a hacer un buen maridaje. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Callizo, soy psiquiatra. Tengo 31 años recién cumplidos. Trabajo como psiquiatra atendiendo a personas que han tenido un primer episodio psicótico desde una perspectiva comunitaria. No lo tengo muy ubicado, no sé si es un señor con barba, si es una energía, si es un tipo con 10.000 brazos, no me queda claro, ¿no? Pero sí pienso, ¿no?, que hay alguna cosa a lo mejor que nos supera a todos y que nos trasciende, ¿no? Que a mí es un pensamiento que me resulta muy balsámico, ¿no?, que decías antes, muy tranquilizador y me organiza. Mi nombre es Ian Súa, soy artista multidisciplinar, coach holístico y profe de meditación. También hago encuentros presenciales donde conectamos con la quietud y con nuestro poder interno, ese que nos han desconectado desde que prácticamente hemos nacido. O sea, como que no hay un término medio, porque para mí no te sirve, entre comillas, de nada que vayas al psicólogo si no te trabaja. O sea, yo puedo ir al psicólogo, puedo sentirme súper bien desahogándome, pero luego mi día a día sigo siendo lo mismo. Entonces, de nada te vale dejarte los cucos en terapia si luego no te trabaja ni te cuestiona. Hola, me llamo Marta y soy monja benedictina y youtuber. Es decir, porque muchas veces te sientes sola porque no sabes estar contigo. Es decir, o sea, si estás sola en una habitación o sea, como que estás como desamparado cuando te tienes a ti mismo. Entonces, eso de quererte y aceptarte y ser tu mejor compañero, mejor amigo, pues tiene mucho trabajo detrás. Y para empezar, a mí me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, si creéis que hoy en día somos más sensibles y blanditos ante los padecimientos del alma, o es que realmente la sociedad actual carga con más pesadumbre que anteriores generaciones. Y me gustaría empezar por ti, Alejandro, que vienes del mundo de la psiquiatría, de la psicoterapia. ¿Cuál es tu lectura sobre si realmente hoy en día esta generación es tan blandita o si realmente nos han sobreprotegidos o no, o realmente hay motivos empíricos para demostrar que es una generación mucho más sensible? En realidad, yo no creo que ni que sea una sociedad más enferma la de ahora, ni que las personas, ¿no?, la generación un poco más joven o de los 30, ¿no?, los nacidos de los 90 sean más blanditos, ¿no?, y aguanten menos. Constantemente hay malestar con la vivencia de que todo está en una cosa donde se tiene que medir, ¿no? Yo tengo que ser más que el otro, yo tengo que tener más actividades y más planes que otra persona. También es donde permea mucho la sensación de que todo es insuficiente, de que las cosas como que no nos acaban de satisfacer, ¿no? La vivencia está de estoy mal pero estoy bien, ¿no? Creo que un poco desde ahí, ¿no? Y también, por separar, y brevemente, ¿no?, creo que una cosa es la vivencia de malestar, que creo que es una cosa donde todos podemos vernos, y luego algunas de estas personas, ¿no?, que tienen malestar, aparte eran patología, ¿no?, que ese es otro lugar diferente, ¿no?, que va más allá, ¿no? Pero bueno, es verdad que estamos en un lugar donde el malestar creo que abunda y es generalizado, creo que sí. Y me gustaría irme al caso de Marta, de Sor Marta, porque en un mundo donde hay que compararse más con la otra gente, donde hay que demostrar, aparentar más, ¿cómo es tu forma de entender esa perspectiva desde el entorno en el que tú vienes? Porque al final tú eres una monja, eres una persona que ha decidido seguir su camino de fe y entiendo que es todo lo contrario al mundo actual. A fin de cuentas, me da la impresión a mí, con todo el respeto del desconocimiento de no haberlo vivido, pero es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el elogio es la austeridad o el ser austero o el ser una persona más sencilla. ¿Cómo casa tu experiencia con este mundo actual? Yo esa austeridad, esa sencillez,
y bueno, otro tipo de valores quizás también de no compararse, lo trato de llevar también a las redes sociales. Es decir, yo es verdad que pues tengo todas las redes sociales que hay por ahí, pero que trato de usarlas en una medida pues prudente. Publico ciertas cosas, pero que luego trato de no dejarme llevar de pues perder el tiempo al fin y al cabo, ¿no? O sea, vivir también ese recogimiento que nos caracteriza. Entonces, bueno, también escapo un poco eso al tema de comparación. También es verdad que, bueno, con mi vida es difícil compararla con tanta gente como al lado, claro. No hay tantos referentes y que tampoco te vas a comparar con... Pues bueno, pues quizás en ese sentido escapo un poco de eso, pero sí que también nos une que estamos pues expuestos a todo, ¿no? A todo el tema de las redes sociales. Creo que en general somos una generación más despierta por todo lo que ha pasado. Gracias a Internet también nos ha ayudado a tener la posibilidad de ver otras cosas, otras formas de vivir, otras formas de habitarnos, otra forma de amar. Hay, gracias a Internet, un mundo infinito que nos está, a mí en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo soy un chico trans y yo me di cuenta viendo un vídeo en YouTube hace un montón de años. Pude poner en palabras lo que yo era. Entonces, Internet está moviendo mucho, tanto para bien como para mal, porque al final, si eres una persona despierta, entre comillas añado, pero no tienes responsabilidad para poner límites en cuanto a las redes sociales, se te puede ir de las manos a lo que hablabas antes, ¿no? A las comparaciones, está teniendo una vida súper bien y yo estoy aquí deprimido hinchándome a Netflix y a redes sociales. Entonces creo que al final lo interesante de las redes o de Internet en general es tener un equilibrio en cuanto a tú qué quieres hacer con esto y lo que puedes aprender para ser mejor persona o estar mejor contigo en este caso, ¿no? Y en todo este camino un poco de encontrarnos frente al mundo, quisiera un poco destapar cuáles son esos padecimientos, ¿no?, que tiene la sociedad actual en su lugar que ocupan cada persona. Y me gustaría saber si alguna vez habéis experimentado ese miedo al vacío, no sé quién soy, mi identidad, me siento vacío, no me siento pleno. ¿Cómo os habéis sentido frente a eso? ¿O cómo lo habéis leído a vuestro alrededor, las realidades que conocéis? Todos constantemente estamos en una tensión, ¿no?, entre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, y da un poco la impresión de que al final también incluso las relaciones sociales y las maneras de estar entre nosotros está como todo muy mediado como por una cosa de consumir, ¿no?, de hacer planes y consumir planes y hacer actividades, ¿no? Sí, parece como que en esta sociedad actual no nos permitimos transitar o atravesar las emociones que son malas. No parece que estar aburrido, estar frustrado, sentir un vacío es algo que hay que evitar a toda costa, porque esto es terrible y esto yo no lo quiero sentir. Incluso si estoy sintiendo esto, como la imagen que me devuelve en redes, una amiga mía siempre me dice, la gente no será tan feliz con las estadísticas tan terribles que hay de consumo de ansiolíticos, depresivos, pero lo que a ti te devuelve el mundo es, no, los demás sí son felices, aquí el raro soy yo. Total. Eso, ¿cómo lo vivís vosotros? Algo que acabas de comentar, las emociones malas, para mí no hay emociones malas ni buenas. Son interpretaciones de tus vivencias y tú las puedes etiquetar como buenas o como malas. ¿Qué pasa? Que evidentemente no nos gusta sentir dolor o no nos gusta sentir pues que incluso no sabemos qué está significando, que me estoy sintiendo con ansiedad o que me estoy sintiendo con estrés. Pero eso significa que te tienes que atender, pues que tienes que ir a lo mejor a terapia holística o psicológica para entender qué quiere decir esas emociones. Para mí las emociones es un mapa para encontrar respuestas de ti. ¿Qué pasa? Que de nuevo el sistema está nos enseñan así para que de alguna manera desconectemos de nuestras emociones y nos alejemos más de lo que quiere decirnos esas emociones en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si sentimos nuestro cuerpo nos vamos a dar cuenta que a lo mejor la ansiedad significa que estamos adelantándonos, que vamos en quinta, que tenemos que parar, o al revés. Entonces creo que es eso, al final tenemos mucho miedo a escucharnos, pero porque no nos han enseñado a parar. ¿Por qué la sociedad va tan estresada o con ansiedad? Porque vamos en quinta, vamos en sexta, sin ni siquiera mirar en dónde estamos yendo. Estamos en automático, sin mirar para atrás, sin poner freno. En el momento que paremos, ¿qué va a pasar? Que va a venir un montón de emociones que no vamos a saber identificar, y en el momento que va a pasar eso nos va a abrumar. Pero también es necesario sentir todo eso para ver qué quiere decirnos. ¿Y tú dirías, Marta, que por ejemplo en el camino de la fe y en tu práctica diaria eso se tolera mejor? Digamos que esos sentimientos como que se asumen que tienen más un sentido. Bueno, la oración es un parar
y es un escucharte a ti mismo y a Dios, pero también es verdad que hay muchos cristianos que también van en quinta. O sea, me refiero, no estamos libres. O sea, sí que se puede estilar más el tema de me voy a hacer un retiro, voy a tener mi rato de oración, pero no somos más especiales que el resto. Claro. ¿Y a ti te parece que a lomos de todo esto que estamos comentando, igual más gente joven se está acercando a la fe como una forma de decir, necesito encontrar la trascendencia en otras vías que no son las de este mundo terrenal? ¿Tú estás viendo un acercamiento más de la gente joven al mundo es que es de la difícil, religión? ¿no? Porque a nivel general y visible para todo el mundo, pues no se ve gran cosa. Pero yo sí que creo que hay pequeños repuntes. Sí. Y luego todo esto que estamos hablando, que es súper importante, estoy de acuerdo, también pararte y reflexionar y buscar más y qué me está pasando, pues a determinadas personas puede llevarles a la fe. Creo que hay una labor que es muy buena y creo que es valiosísima de cada uno, de autorrefinamiento y de conocimiento, ¿no? y de el proceso de entenderse, ¿no? Que es el que es, ¿no? Y seguro que desde ahí uno quiere una cantidad de recursos valiosísimos para manejar el malestar, ¿no? Y es verdad que ahí no hay un modelo único, ¿no? Desde la historia individual hasta la historia colectiva, hasta la historia doctrinal, religiosa, ¿no? Cada uno, ¿no? La que pueda elegir, ¿no? Pero pienso que aún así, ¿no? Lo decía Marta y lo decía súper bien, ¿no? En plan, los cristianos también lo pasan mal, ¿no? Efectivamente no hay una fórmula perfecta, ¿no? Y es que tiene que ver con que por mucho que uno esté preparado, la vida a veces te atropella, ¿no? Y son cosas que, bueno, pues que por mucho que tal, no te puedes sacar de verdad para todo lo que te ocurra, ¿no? Creo que es importante también pensar que las emociones también están ahí, ¿no? Sentir que a lo mejor estás envuelto en una historia de violencia, en una historia de agresión, una historia de lo que sea, ¿no? Y creo que por ahí también es importante ver cómo estamos, ¿no? Porque nos da pistas. Sí, es muy interesante este crossover que se ha generado aquí entre el mundo igual de la fe y el mundo de la psicoterapia, porque vaya por delante que para nada, pese a que tenemos hoy aquí a 3 personas en esta mesa hablando de la espiritualidad, no queremos contraponer mundos, sino que creemos que es complementario y es muy interesante, ¿no? Lo que decía Marta, las personas con una fe también sienten ansiedad y eso demuestra que son planos distintos de la vida, por supuesto. La verdad es que ahora mismo no sabría si considerarme creyente o no, y no es una cuestión puntual de un momento concreto ni de una crisis de fe. Ha sido algo que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Yo me crié en una educación católica, en un colegio de monjas, tuve muy buena experiencia y nunca tuve una ruptura directa con aquello, pero sí que es verdad que a medida que que salí del colegio y a medida que desapareció una figura muy importante en mi educación religiosa, que fue mi abuelo cuando falleció, me fui desconectando poco a poco de la religión. No reniego de ella, pero tampoco siento una conexión y no sabría si considerarme creyente. ¿Que por qué no creo en Dios? Creo que porque me he criado la gran parte de mi vida en un entorno bastante religioso y probablemente la experiencia que he tenido me ha hecho al final pensar en que por lo menos la manera cristiana de creer en Dios no va conmigo. En principio soy agnóstica. Pues no creo en Dios y me considero ateo porque no hay nadie que pueda demostrar la existencia de un ser divino y superior a todos que nos haya creado el universo y todo lo que conocemos. Y entonces, si nadie empíricamente puede demostrar eso, no puedo creérmelo. Si hay alguna razón por la que creo en Dios, creo que te diría que porque desde pequeña es lo que me enseñaron y con lo que he crecido. Crecí con mis abuelos y mi abuela me inculcó muchísimo el rezar, en creer en Dios, etcétera, que luego al final con el paso de los años lo he continuado. Sin embargo, mi hermano hemos crecido con los mismos padres y los mismos abuelos y él, por ejemplo, no lo ha continuado. En mi caso soy una persona creyente, pero no soy practicante. No comulgo con ideas y decisiones que se han tomado y se siguen tomando dentro de la Iglesia Católica, y quizás eso es lo que ha hecho que me aleje de algunas prácticas como era el ir a misa y comulgar, por ejemplo, o confesarte, que yo hacía de manera natural, pero a medida que vas creciendo y quizás vas leyendo, vas informándote de según qué cosas, bueno, pues lo que yo he visto, lo que yo he leído,
no comulga con mis pensamientos y con la idea que yo tengo de amor, de fraternidad que hay dentro del cristianismo y que está en ese camino para conocer y llegar a Dios, que no considero que la Iglesia Católica promulgue. Yo provengo de una familia no creyente ni practicante y cuando tenía 17 años pues tuve una experiencia fuerte de Dios en mi vida, realmente pues de darme cuenta que Dios existía, que este Dios pues se había revelado en Jesucristo y que me hablaba a través de la Iglesia, de las Sagradas Escrituras, de los sacramentos, de la misa, etcétera, ¿no? Por tanto, yo pues en ese momento tuve pues una conversión, ¿no? Y allí empezó pues un camino de fe que tuvo pues sus más y sus menos. Yo no diría crisis de fe, pero sí que, bueno, pues sobre todo al principio pues momentos de más duda o quizás de más incertidumbre, mezclados con otros momentos donde uno ve más claro esa presencia, esa acción de Dios en mi vida, ¿no? Pero quería volver sobre la cuestión de los jóvenes y la religión, porque parece eso, ¿no? Que vivimos una sociedad como mucho más secularizada e incluso hay quienes creen que esa nueva forma de trascendencia se ha encontrado en el mundo del consumo, una sociedad muy material, muy apegada a quizás asfixiar esa sed, ¿sí?, de permanecer, que yo creo que tenemos todos, ¿no? Al final del día tú te encuentras que mucha gente está carente de un sentido de la vida y a lo mejor pues en otros momentos de la historia como que la permeabilidad o la capilarización de la religión en la sociedad tal vez te daba ese sentido a través de unas prácticas, de unos hábitos, de una idea de si tú en el mundo terrenal te comportas de forma adecuada, tendrás, ¿no?, otro camino más celestial donde tú ahí pues vivirás para siempre, serás eterno. Y una vez ese paradigma ha saltado por los aires, creo que eso también abre paso a otro tipo de formas de entender el mundo. Y me gustaría saber los que... No sé si tenéis una fe, Ian y Alejandro, ¿la tenéis? ¿Cómo os definiríais en ese sentido? Creo en las energías porque somos energía. Hablo con el universo. A veces lo llamo universo, a veces lo llamo Dios, a veces me llamo a mí yo superior. Depende del día, la verdad. ¿Y tú, Alejandro? Tú aquí destápate, estamos en confianza. Sí, estamos en confianza, nadie va a escuchar esto, ¿verdad? Nada, en realidad sí hay una historia donde hay una vivencia de espiritualidad, donde hay una historia superior, ¿no? Y que en realidad para mí es muy calmante, ¿no? Sentir como que no se acaba aquí la historia, ¿no? No es una cosa plenamente material, ¿no? No lo tengo muy ubicado, no sé si es un señor con barba, si es una energía, si es un tipo con 10.000 brazos, no me queda claro, ¿no? Pero sí pienso, ¿no?, que hay alguna cosa a lo mejor que nos supera a todos y que nos trasciende, ¿no? Que a mí es un pensamiento que me resulta muy balsámico, ¿no?, que decías antes, muy tranquilizador y me organiza un poco en el cosmos también, ¿no? Que esa es una angustia frecuente. Bueno, el tema de las energías, a ver, es verdad, ¿no? O sea, yo sin meterme en nada concreto, la energía existe, por supuesto. Y bueno, pues igual diciendo, afirmando que el tema de las energías es cierto, opino o algo distinto a Ian, ¿no? Pero sí que habría un punto en común. Yo lo veo como algo positivo. Es decir, para mí ya vale mucho que una persona reconozca que hay un ser superior. O sea, obviamente yo no pienso que, vamos, sería una utopía absurda decir, no, es que todos tenemos que ser cristianos. O sea, es que eso es imposible. Estaría bien, pero es imposible. Entonces, para mí que alguien ya esté abierto a esa trascendencia, pues me supone algo positivo. No sé, a mí me llama mucha atención como a lo mejor la vuelta y la puesta de moda del horóscopo, ¿no? Creo que está pasando mucho, a mí me parece muy divertida esta cosa del Mercurio retrógrado, ¿no? Y le echamos la culpa y todo es muy guay. Creo que se está viendo un montón en las redes sociales, como en conversaciones más informales, un poco desde el humor, pero tampoco tanto desde el humor, ¿no? A veces también uno tiene ganas de creer que hay algo ahí que lo organiza y eso también le rebaja un poco la expectativa, ¿no? De estar tan solo, a lo mejor, ¿no? Con las decisiones que toma. Creo que a lo mejor hay algo de eso que sí está pasando últimamente. No sé muy bien si tiene una dirección u otra, ¿no? Pero creo que la gente está como haciéndose a lo mejor preguntas en ese sentido. ¿Qué horóscopo eres? Piscis. Uf, qué mal. No me llevo nada bien con los Piscis. Esta conversación, que puede parecer de las más escuchadas en el programa de citas First Dates, es también muy real. Porque rara es la persona que no sepa cuál es su ascendente y que no haya hecho su carta astral. Hay diversas teorías que intentan explicar el porqué del boom del horóscopo en la generación Z.
Una de ellas dice que es porque los jóvenes estamos viviendo una época de incertidumbre y de crisis vital y que necesitamos apoyarnos en algo que reafirme o que nos ayude a tomar decisiones, en este caso nuestro signo zodiacal. Otra teoría habla de la necesidad de autoconocimiento. De alguna forma nos puede dar tranquilidad saber cómo podemos actuar frente a hipotéticas situaciones para enfrentarnos al futuro con más seguridad. Porque, a ver, no tienes que creer a pies juntillas lo que te dice Esperanza Gracia cada día en su cuenta de Twitter. Y no, Mercurio retrógrado no tiene la culpa de que se te haya roto el móvil. Pero tampoco está de más recordar que el horóscopo, para muchas personas, tiene una función meramente de diversión y no tiene mayor importancia. ¿Quién no lee el horóscopo? En mis círculos de amigos, en este caso también más de amigas, se da que de pronto una lo dice así un poco avergonzada, que lee el horóscopo, luego la otra, pues yo también, ¿y cuál es tu ascendente? Y dices, esta es la mía, aquí puedo explayarme, ¿no? Y soltar todos mis conocimientos. Esto pasó el otro día con una amiga mía, dijo encima he aprendido a echar el tarot. Y digo, madre mía, estamos perdidas, porque si me meto yo en este bucle, nos sumamos todas. Que parece que lo vamos diciendo como con vergüenza, pero demuestra que probablemente a ciertas edades más. Obviamente no es lo mismo con 20 años que con 30. Yo empecé a tener idea de muerte con casi 30 años. Es decir, ¿no? Cuando te empiezas a plantear, no somos infinitos. Alguna vez esta experiencia terrenal se acaba. ¿Y vuestro entorno es muy del horóscopo? ¿En tu entorno, Marta, leen el horóscopo también o...? Yo creo que no. O sea, yo ya para empezar, yo ya no lo leo. Y bueno, en mi entorno, pues no, vamos, o no se ha hablado, vamos, yo creo que no. Yo tengo, o sea, la sensación o la espiritualidad como vista de que los cuerpos sí son, pues tienen una vida y adiós. Pero nosotros somos energía, no somos el cuerpo es el vehículo. Entonces, si podemos conectar con el cuerpo, si podemos meditar y sentir esa trascendencia, porque eso de los horóscopos y tal está guay, pero al final mírate la carta astral, estúdiatela, porque ahí dice mucho de ti y empiezas a conocerte a través de eso. Puede ser la carta astral, puede ser el diseño humano, puede ser la biodescodificación, hay muchas herramientas para conocerte a ti. Bueno, yo creo que también la vergüenza viene del hecho de sentir que es totalmente acientífico, bueno, o que sepamos. Total. Luego ahí, no me quiero poner intensa, pero una amiga entró en el debate que al final también estábamos hechos de agua, ¿no? Y el horóscopo está regido por la luna, pero bueno, esto está fuera hoy de este debate. Es para otro podcast, yo exactamente. Creo. Un poco, sí, y si las personalidades conectaban en función de qué elemento eran, que si aire, que si agua. Pero volviendo al tema de cómo nos sentimos, hay una cuestión que es la soledad. Y yo quería saber si alguna vez habéis experimentado soledad, porque también parece un mundo donde estamos rodeados de mucha gente y siempre se dice aquello de más rodeado de más gente, igual más solo te puedes sentir si realmente no sientes que tus vínculos son profundos o conectas. Y de hecho, la soledad me llamó la atención, vi una estadística, la sentía más la gente joven y la gente mayor que los tramos centrales, ¿no? Los adultos. Hombre, la gente mayor tiene mucho sentido, ¿no? Igual te quedas viudo o viuda, se van tus hijos de casa, estás tú solo. Pero entre la gente joven me impactó. Y yo ahí voy a empezar por ti, Alejandro. ¿Crees que la soledad es uno de los motivos que lleva a muchas personas a tu consulta? ¿Cómo lo vinculas eso? Sí, o sea, en realidad... No quiero emplear palabras, ¿no? Pero me sale un poco decir que hay una epidemia de soledad, a lo mejor, ¿no? Creo que sí, que aunque a lo mejor se da por sentado que la gente tiene amigos o que la gente tiene una red de apoyo, no es siempre así, ¿no? Ni muchísimo menos. En realidad creo que también se fomenta un poco también esta parte, ¿no? Yo creo la dificultad como de establecer redes efectivas y afectuosas y estables, ¿no? Desde el modo un poco de relacionarnos con lo laboral, ¿no? Donde a lo mejor uno tiene que desplazarse un montón de rato y está todo el día entre trabajar y moverse, ¿no? La manera incluso dentro de los lugares donde nos relacionamos, donde las nociones de competitividad o de crecimiento y tal, ¿no? Como que a lo mejor bloquean o se ponen por encima, ¿no? En el orden de prioridades respecto a la de comunidad, ¿no? Y a la de estar con alguien y compartir, ¿no? Creo que sí que hay una parte de
bueno, pues yo qué sé, tal vez de la deriva, a lo mejor más, me sale decir, turbocapitalista, ¿no?, de estos últimos años, que tiene que ver con acelerar las relaciones, con precarizarlas, con distanciarnos de nuestras redes, ¿no?, con tener, por ejemplo, que marcharte de tu pueblo a trabajar en otro sitio, ¿no? Y creo que ahí la gente se queda un poco descolgada, ¿no? Y no siempre es fácil. Una vez te has tenido que separar de algún sitio o perder algún vínculo, como trazar nuevos espacios, ¿no?, y nuevos lugares. Creo que esa es una tarea súper importante y que está muy encima de la mesa ahora mismo, yo creo que sí. Creo que para mí hay que diferenciar entre sentirte solo y la soledad, porque tú puedes estar solo y no sentirte solo. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo, mis momentos de soledad son mis momentos preferidos, porque siempre tengo cosas que hacer, no desde el hacer cosas, sino hacer conmigo. Pues leer, yo qué sé, dedicarme a escribir un artículo o crear un vídeo en Instagram o aprender algo. Y creo que eso es importante, y vuelvo a lo del principio, que me repito, pero es que no nos han enseñado a estar solos. Porque si tú no te permites sentir ese miedo al vacío, ¿cómo vas a estar solo? No puedes. ¿Qué haces? Ruido. ¿Qué es el ruido? Voy desconectado de mí. Entonces, lo que decía Sor tiene mucho sentido. Aprender a conectar con nosotros mismos nos ayuda a no sentirnos solos. Claro que creo que la terapia y el creer en Dios son compatibles. De hecho, yo he estado yendo al psicólogo. Tú puedes creer en Dios, pero tú puedes saber que al final eso es una fe. Si tú quieres solucionar X problemas de personalidad o en tu vida, es algo que sale de ti y que te puedes apoyar perfectamente en un profesional. Además de vivir la fe, también he ido al psicólogo cuando lo he necesitado y considero que son completamente y perfectamente compatibles. No es algo excluyente, al contrario, te aportan herramientas para poder vivir mejor en tu día a día, para no tener esos, en mi caso, episodios de ansiedad, para cambiar hábitos, para afrontar las cosas de una manera diferente. Y bueno, lo de los psicólogos, la verdad es que he tenido alguna experiencia con psicólogos, siempre positiva, y creo que al final son cosas que se complementan, ¿no? Porque al final la psicología pues también habla mucho de la persona humana, ¿no? De esta formación personal, interior, del carácter, etcétera, y eso es positivo, ¿no? En ese sentido se puede complementar, pues también sabiendo que lo espiritual, digamos, lo perteneciente a la fe, a la religión, tiene su ámbito propio. Para mí, ir al psicólogo hace años estaba bastante más estigmatizado y de un tiempo a esta parte se ha normalizado más el tema de la salud mental y lo importante que es ir a terapia, ir al psicólogo, y me parece genial, puesto que es una persona, es un profesional que te aconseja, te acompaña y te aporta y te ayuda en todos los aspectos de tu vida, en gestión de emociones, en relacionarte con otras personas. Es que me parece algo vital que todo el mundo tiene que hacerlo en su vida. Y ya que tenéis aquí a un psiquiatra, psicoterapeuta profesional, ¿hay algo que os genere curiosidad de su profesión? Que diga, siempre he querido entender esto. ¿O habéis ido alguna vez al psicólogo, si lo queréis decir? ¿O qué experiencias tienen vuestros amigos? Porque yo creo que sí que hay un boom a raíz de que la salud mental se ha puesto en el centro, como dicen los políticos, de que mucha gente, bueno, y mis círculos de amigos, y si es amigas, el doble, se comenta, he ido al psicólogo, me ha dicho esto, a mí me contestó el otro día el mío lo otro, a mí me ha aconsejado que hagas aquello. Estas conversaciones se dan a vuestro alrededor, porque parece que ya es como me he apuntado a bailar y al psicólogo, ¿no? es como estoy en todas las actividades, pero a mí me parece incluso positivo que podamos quedar para decir, pues mira, pues a mí me ha pasado algo parecido y el psicólogo me dijo que cuando tenga ansiedad que haga esto otro. Ah, mira, pues genial. No, claro, obviamente las terapias son súper individualizadas, el psicólogo, psiquiatra sabe mejor que nadie el padecimiento de cada cual, pero ¿cómo está la psicología en vuestros entornos, Marta y Ian? Sí, yo creo que efectivamente hay un boom de acudir al psicólogo y yo lo veo como algo positivo. O sea, de momento estamos como... Hay como un doble filo, ¿no? Por un lado es un tabú, parece que el psicólogo es para los locos, y por otro lado hay mucha gente que se acerca al psicólogo y yo lo veo muy positivo, porque el tema de las emociones y de comprenderte a ti mismo y de parar y de entenderte, pues es que es vital, a fin de cuentas. Y yo quería saber, ¿las monjas tenéis ansiedad? Mientras estáis haciendo pasteles, las facturas, esto, lo otro, como la empresa que decías tú antes. Puede haber picos de ansiedad. ¿Sí? ¿Y cuál es tu forma de gestionarlo? ¿Cómo
Pues básicamente parar y entender las emociones, es decir, qué estoy sintiendo, de dónde viene, quizás escribirlo, orarlo por supuesto, pero muchas veces hay que hacer una cosa y otra, es decir, no es sustitutivo. Sí, es verdad que hay una parte que estamos como normalizando, todo el mundo va al psicólogo y estoy yendo al psicólogo y lo que tú dijiste antes, ¿no? El hecho de, bueno, es que ahora eres tóxico. O sea, creo que ahí está el rollo de que decías antes, ¿no? De, es que tú eres tóxico. No, a lo mejor es una persona que está haciendo una actitud en ese momento inconsciente y tú en vez de gestionarlo de otra manera, pues ya estás cogiendo la excusa de estoy yendo yo al psicólogo y tengo yo derecho a decirte que tú eres tóxico. No somos tóxicos, somos personas de alguna manera en nuestro propio proceso más inconsciente o menos consciente y cada uno estamos intentando trabajarnos de la manera que podemos. Ahora, el psicólogo es bueno, siempre va a ser bueno, pero depende de ti utilizar las herramientas para tu propio proceso y que te haga sentir mejor, evidentemente. Esto que decíamos de lo tóxico, un amigo mío me dijo que ya solo saldría con chicos que se hubiesen tratado en terapia. Él ya los quería pues hechos de casa, ¿no? O sea, él no se va a molestar en darle una terapia a nadie más, que igual es que lo habrá hecho pobre, ¿no? De un poco de hacerle de psicólogo a alguien. En realidad, o sea, claro, el psicólogo en realidad no siempre es positivo, ni psiquiatra, ¿no? Como una psicoterapia no siempre es positiva en realidad, ¿no? Creo que hay una indicación de psicoterapia, ¿no? Y eso hay que separarlo como del trabajo a lo mejor de personal propio que se puede hacer acompañado, ¿no? En un espacio psicológico y se puede hacer en otros lugares también, ¿no? Creo que además hoy justo tenemos a dos personas que se dedican a este proceso de conocimiento, ¿no? Y de labor íntima desde lugares súper distintos a lo clínico, ¿no? Radicalmente diferentes y que para mí son súper válidos también, ¿no? Luego viene la parte de, efectivamente, de tratar, ¿no? Una persona que está en una historia de sufrimiento emocional, ¿no? De tal. Pero sí que es importante, ¿no? Pensar que a lo mejor esta tarea se puede encontrar en otros lugares. Antes hablabas de esta cosa entre las amigas, de poner en común como la psicología. Yo creo que, según, para qué, ¿no? Con matices, ¿no? Pero entre una amiga y un psicólogo, coge a la amiga, vamos, o sea, claramente, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Creo que además la amiga es la que te puede decir, amiga, date cuenta, ¿no? Exacto. El psicólogo a lo mejor en algunas circunstancias sí, ¿no? Pero creo que debería ser más prudente, ¿no? Creo que la amiga tiene ese papel que es mucho más importante, ¿no? Y para nada no tenemos ninguna voluntad, por supuesto, de hacer broma de todo esto, simplemente que lo contextualizamos, ¿no? Como a veces hacemos la metalectura de lo que es ir al psicólogo, que lo hemos convertido ya en la adicción de que cuéntame qué te ha dicho tu psicólogo, pero entrando más en tu profesión, Alejandro, yo te voy a dar la experiencia que yo he vivido. Yo he compartido muchas veces piso con personas pues de mi generación y yo te diría que prácticamente en cada piso en el que yo haya estado, alguno de los compañeros tomaba o ansiolítico o antidepresivo y por supuesto no lo juzgamos, esas personas lo necesitarían, lo tendrían recetado, pero es algo que me ha llamado mucho la atención. Y ahora, por abundar también en vuestras biografías y lo que vosotros hacéis, me gustaría irme con Ian porque yo sé que tú estás muy puesto en el mundo de las terapias naturales, ¿no? Terapias holísticas, mindfulness, ¿puede ser? Puede ser. Yo he visto tus redes sociales, las he bicheado, como se dicen ahora, y hay como una filosofía de vida y me gustaría que un poco nos cuentes, que profundices en tu forma de espiritualidad que has encontrado, todo esto que haces. Wow, pues de eso que hablábamos antes, ¿no? De sentir el miedo al vacío, me permití sentirlo, me encontré, conecté conmigo. Y a través de conectar conmigo empecé a meditar, a leer mucho, a ir a una psicóloga y a cuestionarme todo el rato. Y a partir de ahí me di cuenta de que me gustaba comunicar y compartir mi vivencia y mi experiencia y estudié coach holístico y pues sigo aprendiendo, sigo cultivándome sobre la aromaterapia, biodescodificación, diseño humano, todo lo que no nos enseñan y que de alguna manera nos han ocultado, porque o sea, yo por ejemplo aún sigo diciendo, aún digo que soy coach holístico y la gente se queda como, eso es de septa o de no sé qué, o que estás meditando, ya es un gurú. No, creo que volvemos a lo del principio. Hay que tener un equilibrio con todo. O sea, no te vale de mucho meditar si luego en tu día a día no llevas la calma a la acción o en una circunstancia, si te alteras o reaccionas, de nada te sirve, entre comillas, meditar. Pues esto es un poco igual. O sea, hay un mundo muy, muy juicioso con todas estas terapias holísticas y demás. Por abrir el melón de las polémicas, ¿vosotros pensáis que es poco científico lo que hace Ian? ¿Marta? Yo creo que puede tener una base científica. Bueno, científica no lo sé. Puede tener un punto de verdad, ¿no?
sí que es verdad que, bueno, yo no soy la más partidaria de estas cosas, pero bueno, es un poco como el tema de las energías. O sea, que la energía existe y que somos energía y que eso se transmite, es verdad. Que quieras probar, por no decir jugar con eso, eso ya es personal. Puede que no sea científico y no pasa nada, ¿no? En realidad, o sea, no necesariamente constantemente lo que es científico es bueno, no tenemos a lo mejor una medida con la cual hasta aquí de ciencia está bien y más allá no. Entonces, o sea, es importante como que las cosas las podamos entender desde un modelo científico, ¿no? Pensando en mi historia, a lo mejor que yo pueda entender cómo los neurotransmisores, no sé qué, en el cerebro, es importante saber eso, pero a lo mejor es importante saber otras cosas, ¿no? Creo que el relato de una persona es la cosa menos científica que tenemos y es lo que nos basamos, ¿no? Creo que hay una máxima, a lo mejor, un poco de la guerra, que es que si funciona, no lo toques, ¿no? Creo que si la experiencia es positiva, si el resultado de esta historia ayuda a alguien, si uno se siente un poco mejor, si uno es capaz, no digo de sentirse un poco más bien, un poquito más consciente de por qué hace las cosas, de entenderse un poquito mejor o de explicarse algunas cosas un poco desde ahí, sin entrar en perpetuar, por ejemplo, la precariedad o una historia de violencia desde ahí, ¿no? Pues creo que es algo, sea lo que sea, razonable, ¿no? Que para mí me parece valioso. Bueno, es que yo creo que Ian ha dado como muy buena clave. Hay gente que cree que esto se ha vuelto una forma de sacarle el dinero a la gente, ¿no? Incluso hay industrias como la de la autoayuda, que realmente hay gente adicta a leer libros de autoayuda, estar todo el tiempo buscando en redes sociales, me pasa esto, ¿qué hago? Incluso en el mundo de la psicología, ¿no? Hay como gente todo el rato diagnosticándose a través de internet, donde te quedas como... Parece que sí que hay como una necesidad de anticipar todo el tiempo lo que ocurre y lo vinculan con la idea de que a lo mejor terapias naturales pues son lo mismo. Pero yo creo que en algunos casos hay algunas que están mucho más desarrolladas, ¿no? Que un simple coach que te dice para ser feliz tienes que mirarte al espejo y decirte guapo cada mañana. Al igual que tienes que elegir bien tu psicóloga, tienes que elegir bien un coach. O sea, no es lo mismo pues un coach que te diga Mr. Wonderful a un coach que está trabajado, que conecta con la quietud, que puede ver preguntas poderosas para que tú indagues en ellas. O sea, yo llevo personas y a día de hoy están súper contentas conmigo. ¿Y de qué perfil son estas personas? ¿Qué crees que las ha motivado a llegar a este camino? Yo hago eventos presenciales. Vamos a aprender a meditar, a aprender a respirar conscientemente, porque al final la ansiedad es un síntoma de que no estás conectando con tu respiración de manera orgánica, de manera con todo el cuerpo, y eso se nos ha olvidado. Y luego hacemos ejercicio con el cuerpo, desde un lugar súper compasivo y demás. He oído hablar mucho de los retiros espirituales, además creo que es algo que está un poco en tendencia, igual que otro tipo de retiros donde la meditación ayuda a lidiar con el estrés y con el ritmo que tenemos día a día, pero actualmente no es algo que me plantee ni que quiera hacer ni a corto ni a largo plazo. Creo que es una opción para aquellos que quieren profundizar más en su fe, meditar y hacerlo en comunidad. Creo que es una buena opción, pero en mi caso no es algo que tenga en mente ni que considere para más adelante. Sí que he oído hablar de los retiros espirituales, de hecho conozco gente cercana que ha ido a este tipo de retiros espirituales. A mí sinceramente no es algo que me llame, me da como un poco de, entre comillas, miedo, no sé, entonces yo no me lo plantearía. En principio no me plantearía ir a ninguno porque siempre son como muy místicos, no te cuentan lo que realmente se hace allí y tal, y a mí no saber por lo que estoy pagando ni a dónde voy y tal, no me hace sentir cómoda. Bueno, es que la meditación, el yoga, y tiene muchísimas variantes, nadie diría que esto es una cosa pseudocientífica o saca cuartos, y cantidad de gente pues se suma a ello y se sienten más plenos, o es una filosofía de vida, ¿no? o orgánica, como tú decías, del propio cuerpo. Pero yo creo que te ves perjudicado por lo que son auténticos líderes mesiánicos que hay en redes, que han hecho realmente una industria de aprovecharse del padecimiento de la gente y de darle un consejito y venga, con esto ya vas haciendo
contenido y prácticamente tienen ahí una multitud de seguidores. A lomos tal vez de este modelo un poco neoliberal capitalista de tienes que ser el mejor y el más exitoso, ¿no? Y si no lo eres una sabandija. Y también supongo que nos hemos confundido con influencers, creadores de contenido y, por ejemplo, yo que intento emprender desde lo que yo sé hacer para compartirlo. Lo demás es otra cosa. Entonces creo que también hay que ver qué persona te aporta y qué no. O verificar a quiénes sigues. Porque si tú sigues a personas que luego te da por comparar y por sentirte menos persona porque es que esta persona está haciendo más, revisa a quién estás siguiendo porque tú misma te estás haciendo daño. Levantarse a las 5 de la mañana a hacer burpees, cambiar de amigos y hacer caso a todo lo que él te dice. Así es como puedes dejar de ser un fracasado según Amadeo Llados, un nuevo gurú de las redes sociales que especialmente afecta a chavales muy jóvenes. Este coach, como se hace llamar, se aprovecha de personas que se encuentran en un momento muy vulnerable para aislarlos de su círculo y sacar dinero. Os suena un poco la forma de actuar, ¿no? Se calcula que en España hay unas 250 sectas, algo que afecta al 1% de la población, unas 400.000 personas. ¿Pero cómo funcionan? Luis Santamaría, teólogo y experto en sectas. Cuando hablamos de sectas estamos hablando de grupos, corrientes, incluso a veces cosas más etéreas, gracias a las nuevas tecnologías, en las que se está dando una alternativa al mundo que vivimos en un ámbito espiritual muy amplio que va desde lo más estrictamente religioso hasta lo que llamamos el crecimiento personal, las terapias, el bienestar. Pues hay una manipulación porque hay un engaño de las personas. Desde hace 2 décadas podemos decir que la secularización de nuestra sociedad ha afectado también al fenómeno sectario y lo que está arrastrando a más gente, aunque es difícil de cuantificar, lo que está teniendo más éxito y más auge es todo lo que tiene que ver con el ámbito holístico, cosas que a veces sí se identifican como espirituales, pero que en muchas ocasiones ya van al margen de todo acento religioso o espiritual. Entonces estamos hablando de todo ese esoterismo difuso que bascula entre la astrología, el tarot, las terapias, la sanación espiritual, el coaching, muchas versiones de coaching. Lo cierto es que todas estas propuestas sí tienen mucho en común con las sectas y podríamos decir que es una nueva forma de sectarismo, ya que a partir de ese señuelo lo que hacen es ir adueñándose cada vez más de la toma de decisiones en las personas, ¿no? Porque se parte de algo muy concreto, de una preparación durante un tiempo para ir abarcando cada vez más el tiempo y la vida del individuo, para ir diciendo pues cuál tiene que ser su horario, su dedicación del tiempo, su alimentación, su descanso, y todo eso además lo va aislando de sus familiares, de sus amigos, y lo va haciendo depender cada vez más de ese formador, de ese entrenador, de ese coach, que se acaba convirtiendo en el líder sectario, se acaba convirtiendo en el gurú de la persona que ha caído en sus redes. Y yéndome un poco a la biografía personal de Marta, igual por desconocimiento de los demás, a mí me gustaría saber cómo has llegado tú al camino de la fe. Es decir, ¿en qué momento tú dijiste, sí, yo siento que quiero dedicar mi vida a construir mi trascendencia, a seguir este camino? Bueno, yo he nacido en una familia practicante, o sea, católica y practicante, entonces lo he conocido desde siempre. Y luego, pues, por experiencias de la vida y por mi vida espiritual personal, pues he ido constatando que quería seguir haciéndolo. O sea, ha sido algo que he nacido con ello, entre comillas, y que luego he dicho, bueno, pues quiero continuarlo. O sea, no hubo un momento en la vida que yo me hiciese cristiana, por así. Bueno, obviamente sí, tenía 15 días. Pero que no es como alguien que se bautiza de adulto, por así decirlo, ¿no? Que es algo que casi fue a la vez que la vida. Yo diría que más o menos 1/4 de las personas con las que me relaciono son creyentes. Tengo amigas que, según hemos ido creciendo, han dejado de serlo. Otros amigos que no lo eran y con el paso de los años se han convertido. No creo que sea algo generacional, ni mucho menos, no es algo de jóvenes y mayores. Creo que tiene que ver más un poco en los ambientes y las actividades que haces. Pero actualmente
dentro de mis grupos de amigos son menos de la mitad de las personas con las que me relaciono. No tengo muchos amigos creyentes, sinceramente. Creo que con el paso del tiempo la gente joven va perdiendo quizás esa conexión con la religión. Yo creo que la mayoría de mis amigos son ateos o agnósticos, pero sí que tengo alguno que es creyente. Y pues bueno, sí que a veces uno se ve un poquito raro porque en la sociedad occidental europea que vivimos, pues entre los jóvenes quizás sí que hay menos fe, menos práctica, y uno sí que se ve como el bicho raro, pero también es verdad que los jóvenes que creemos o que vivimos nuestra fe, quizás lo hacemos con más, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero con más convicción, con más motivación personal realmente, porque uno cree y porque uno ha tenido esa experiencia y quiere vivir su fe, y no tanto porque evidentemente sea una moda o algo que te arrastra. Nunca me he sentido rara por ser creyente dentro de mis círculos, al contrario. Seguramente en muchos de mis grupos de amigas y amigos soy la única persona creyente y nunca ha sido un motivo para sentirme insegura o desplazada o discriminada, ni mucho menos, todo lo contrario. Siempre me he sentido libre y totalmente escuchada y respetada por compartir mis creencias religiosas. ¿Y las personas que no están en tu comunidad y todavía sí los conservas de amigos, crees que te entienden, no te entienden? ¿Nunca te han dicho, pues a lo mejor eso no es disfrutar de la vida? ¿Tú te has encontrado a veces con que te sueltan cosas así o no? ¿La gente ha entendido muy bien que esa era tu vocación? En un primer momento hay gente que lo ha entendido, que lo ha visto claro, que encajaba, y hay otros que obviamente pues han dicho que era muy joven, que no había disfrutado nada, ¿no? Porque yo entré al monasterio a los 18 años. Pero sí que es verdad que luego, pasando el tiempo, al verme feliz y al verme que yo estaba pues plena, incluso al ver mucho cambio también personal, pues entienden que es mi razón, o sea, mi sitio, en una palabra. Entonces, pues al final terminan compartiéndolo porque ven resultados. ¿Y crees que te costaría mucho, de pronto mañana te levantas y dices, me he dado cuenta que este no es mi camino, encontrar otra forma de trascendencia que no fuera la fe? Pues, claro, porque si yo me saliese, seguiría siendo cristiana en un primer momento, ¿no? Entonces, yo creo que siempre conectaría con esa referencia, es decir, me resultaría, yo creo que imposible olvidarme de todo. O sea, por ejemplo, con el tema de la naturaleza pues es que al final yo podría entender todo lo que se está diciendo, pero también vería la naturaleza como creación de Dios. Entonces, estaría todo como un poco mezclado. Si te concentras mucho, todavía se pueden escuchar por las calles de Madrid aquellos famosos gritos de Benedicto XV palito o esta es la juventud del Papa. Fueron los lemas de las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid en 2011 y que cada año organiza la Iglesia Católica en algún punto de la geografía mundial. Aquellas jornadas fueron todo un éxito entre la juventud católica, pero ¿qué queda hoy de esa fe? Según el barómetro de julio del CIS, solo el 37% de los menores de 25 años y el 31% de los menores de 35 se declara católico. Para que os hagáis una idea, hace 20 años estos porcentajes se situaban en torno al 66 y al 70% respectivamente. ¿Han perdido los jóvenes la fe? Lo cierto es que, aunque las encuestas lo digan, también vivimos un momento de pleno auge de Hakuna, el grupo de música católico que lo está petando entre los más jóvenes. El grupo, liderado por un sacerdote del Opus, es ya uno de los más escuchados en Spotify y capaz de congregar a miles de personas en sus conciertos. De hecho, tienen ya agotadas las entradas para un concierto en el Within Center en septiembre. Hakuna tiene personalidad jurídica propia y tiene como objetivo recordar al mundo la belleza de la vida y mostrarles la belleza de Cristo a través de la música, dicen en su web. No tengo claro que conforme pasen los años la religión vaya a ser cosa de personas mayores. La verdad es que sí que es lo que veo en mi entorno, pero creo que también tenemos un sesgo muy importante en España con las generaciones de nuestros abuelos que al final se criaron en un contexto muy concreto en el que pues a nivel general les inocularon el catolicismo, pero creo que a nivel global en el mundo las religiones siguen avanzando y
y van a seguir avanzando, por lo menos es lo que pronostican muchos estudios para las próximas décadas. O sea, me gustaría pensar que sí, que vamos a ir dejando de utilizar ese recurso, pero yo creo que es algo como muy cómodo para la gente. Pensar que hay una fuerza superior que lo gobierna todo y que decide por ti. No sé, creo que eso da como mucha comodidad y mucha seguridad. Y no creo que la gente vaya a dejar de aferrarse a esa idea. Para mí, cada año que pasa tiene un poco más de sentido que la humanidad vaya creyendo un poco menos en la religión, porque surge como una cosa de darle explicación a cosas que en épocas antiguas no se le podían dar significado. Es decir, si no podemos explicar de dónde viene el universo, pues tiene que haber un creador que la haya más poderoso que nosotros que la haya creado. O si no sabemos por qué llueve, pues será que un Dios nos está regalando su agua. Entonces, conforme vamos sabiendo más y vamos explicando de dónde vienen las cosas y de dónde sale todo, es más fácil que se pierda la creencia en un Dios, porque ya no nos hace falta creer en algo que nos provee todas esas cosas porque las podemos demostrar. No considero que vayamos a creer menos en Dios en el futuro, ni que la religión vaya a ser solo algo de personas mayores, todo lo contrario. Creo que quizás esa puede ser una percepción que tengan las personas que no comulgan con esta religión o que lo ven desde fuera, pero en mi opinión actualmente hay grupos, hay movimientos de personas jóvenes creyentes que llevan a cabo acciones y promulgan su fe de manera pública, y creo que los jóvenes de ahora seremos ese relevo generacional a las personas mayores, pues que creen actualmente y que se les ve más. Creo que con el paso de los años ya la religión no será ni obligatoria ni será lo habitual, ¿no? Son las personas mayores las que al final del día, ¿no? Son las más creyentes y las que transmiten ese sentimiento a sus hijos o nietos. Yo quería saber en qué creéis que creerá la gente joven actual y del futuro. ¿Cómo os lo podéis imaginar? ¿Creéis, por ejemplo, que habrá un boom igual de conectar nuevamente con Dios, un boom de terapias naturales, un boom de creer en los ricos que huyen con cohetes? ¿En qué creéis que va a creer la gente joven? Estoy un poco preocupado. sí que es verdad que me parece súper guay como las redes sociales y todo lo que Internet nos ha dado de conectarnos y de conocer a gente muy diversa, ¿no? Pero creo también que han abundado estos últimos años, hablábamos de esto, ¿no? De los líderes mesiánicos como determinados lugares, determinadas figuras, determinadas personas que al final ofrecen una historia casi doctrinal, ¿no? Donde, no lo sé, no pienso en esta historia como, por ejemplo, donde se vende una masculinidad concreta, ¿no? Donde se ofrece un marco de individualidad absoluto, ¿no? Donde tienes que hacer 4.000 burpees y no sé qué para ser el mejor y ser un hombre que tenga valor para tener, ¿no? Y creo que es verdad, ¿no? Que hay un relato que por un lado desresponsabiliza un montón porque todo el mundo está equivocado y todo el mundo estás tú solo, y además donde estás efectivamente tú solo, ¿no? Y todo tiene que ver contigo, ¿no? Y donde tu trabajo es lo único que importa y tienes que pasar por las 20.000 pruebas de Hércules para atravesar una historia, donde al final acaba ofreciéndose la masculinidad hegemónica de toda la vida, ¿no? Y creo que me preocupa que están como generalizándose un montón como esta clase de relatos, ¿no? En las redes sociales, y me preocupa un poco de cara a la escucha, ¿no? Que se le pueda hacer de esto y a los aprendizajes que se puedan sacar de ahí, ¿no? No creo que haya una religión establecida ahí, pero sí que creo que se marcan como unos patrones de comportamiento que son un poco preocupantes. Bueno, yo creo que estamos un poco de acuerdo en que está creciendo la trascendencia o el creer en algo más, y yo eso siempre lo veo como algo positivo. Entonces, bueno, pues yo, apoyada en eso, espero que cada vez sea la gente más espiritual y, bueno, y ya que estamos, pues que encuentren más al cristianismo. ¿No? Que crezcamos también. Ya si creen, pues que tiren para allí, ¿no? Para casa, que tiren para casa. Vamos, que... que sigan a Sor Marta para inspirarse. ¿Y tú? No, a ver, que yo lo vería positivo, ¿no? Hombre, claro que sí. Volvemos a lo de antes, ¿no? Yo obviamente no tacho a nadie de idiota por no ser cristiano, ¿no? Pero, oye,
pues es como... ¿Ya que te decanta? Es como quien dice, pues ya que nos va a gustar más el fútbol, pues este equipo es el mejor. Está bueno. ¿Y tú, Jan, en qué crees que creerán? Yo, o sea, no puedo saberlo, evidentemente, pero creo que tengo una dualidad. Un poco de cague por toda la violencia que se está viendo con los colectivos vulnerables, con las personas trans sobre todo, con lo que dicen, entre comillas, mutilación del cuerpo, con la infancia trans. Eso la verdad es que es algo que me toca mucho de cerca y me preocupa muchísimo. Y jugar con todo esto para la política que les beneficie. Y luego la otra parte es como siento y veo que cada vez hay más personas más conscientes, más que se trabajan, más que se cuestionan, más que van al psicólogo, y eso también me da como mucha calma. Entonces tengo dualidad. Medito y se me pasa. Decidme una pregunta existencial que os hayáis hecho, o algunas preguntas existenciales o algún tema existencial que os hayáis hecho. Que os haya hecho pensar o meditar. Pues en mi caso, yo me apoyo mucho en la fe, ¿no? Entonces, las preguntas existenciales de dónde venimos, qué hay después de la muerte, tener miedo a la muerte o no, están resueltas en ese sentido. Sí que es verdad que hay veces que yo me lo he vuelto a plantear, y muchas veces para volver al mismo sitio, pero con más información. Es decir, no está mal volver a plantearse eso, que también hay que solucionarlo, pero que a fin de cuentas lo que tenemos es el presente, es lo que nos tenemos que encargar. Sí, yo venía pensando como en una frase de Gramsci cortita, ¿no? Que es que contra el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, ¿no? Para mí, ahí está como donde yo me pierdo, ¿no? Porque cabe ser optimista, ¿no? Me sale todo el rato pensar que sí, ¿no? Pero me quedo constantemente atrapado en... Después de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? ¿Cabe ser optimista? La respuesta es sí, pero menudo mogollón, ¿no? En plan, ¿cuánto que pensar ahí, no? O sea, mis temas existenciales van más allá de Adán y Eva, ¿por qué? La manzana, ¿por qué? ¿Tiene sentido esto? Porque luego hablamos de multiuniversos y ya me voy yo a otros universos. La Tierra, ¿quién te dice a ti que no hay más tierras, que no hay más seres viviendo en otros sitios? Entonces me sale la pregunta de ¿quién te dice a ti que es la primera vez que vive o que existe? Qué bonito. Pues yo creo que ya con esto os dejo ir en paz. Y os agradezco mucho vuestra participación. La verdad que ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por haberos abierto. Gracias a ti. Y hoy, en Selfie a los 30, hemos aprendido que en verdad uno puede elegir caminos muy distintos en la vida, pero que hay un denominador común a todos ellos: la necesidad de sentirse entendido, no experimentar soledad o incluso darle un sentido a nuestra trascendencia. Y que en ese triunvirato las opciones son complementarias, nunca excluyentes. Las monjas pueden sentir ansiedad aunque tengan su sentido de la vida mejor resuelto. Desde la psiquiatría, no es excluyente creer en el horóscopo de vez en cuando o practicar terapias naturales, siempre que ello no interfiera en el tratamiento si uno realmente lo necesita. Y está claro, los datos sobre el malestar emocional de nuestros jóvenes en esta generación están ahí, encima de la mesa, como aviso de los retos de la sanidad pública, o que incluso las redes sociales pueden ser una moneda de dos caras, sí, construir una falsa idea de felicidad, la de los otros frente a la nuestra, aparentemente, como también encontrar experiencias que nos identifiquen. Y al final, la muerte nos iguala a todos tanto como el deseo de sentirnos mejor con nosotros mismos. Selfie a los 30 es una producción de Ser Podcast dirigida y presentada por Estefanía Molina. Producción, Gemma Jiménez. Coordinación, Ana Alonso. Realización sonora, Carlos Higueras. Puedes escuchar Selfie a los 30 en Ser Podcast o tu plataforma favorita.